Entonces a este plano extrapolamos dos conceptos, el medial y el lateral. Lateral es todo lo que se aleja del plano medial esferical mayor y medial es todo lo que se acerca. Si nos fijamos en el tórax, podríamos decir que las costillas son más laterales, se están alejando del plano, y las vértebras podrían ser más mediales. ¿Ya? El segundo plano profundo es este. Es el transversal. El transversal, desde el transversal hacia adelante, sale el concepto de craneal, y desde el transversal hacia atrás, el concepto de caudal. Y el último plano profundo es el frontal, que corta el animal desde el frente hasta atrás. De este plano, acá, hacia arriba es dorsal, y hacia abajo es central. Lo otro que hablamos son los tipos de huesos. Mencionamos que había 4 tipos. Los planos, los cortos, los neumáticos y largos. Los huesos planos mencionamos 2. Dimos como ejemplo a la escápula y a las costillas. Mencionamos también 2 funciones. Una función es formar cavidades protectoras, en este caso las costillas, que forman parte de la cavidad torácica, y también ser áreas de inserción muscular. En este caso la escápula cumple esa función, porque si ustedes se fijan, un miembro anterior no hacia el posterior, este se articula con el tronco del animal a nivel de la pelvis, de la cavidad acetabular. Pero el miembro anterior no se articula con nadie. Entonces, ¿cómo sujeta el miembro anterior al tronco? Básicamente sobre las estructuras musculares que se insertan acá y se insertan en el tronco, y se mantiene suspendido en esto. ¿Ya? Esos son los huesos planos. Ojo con eso, no se vayan a confundir. Los huesos planos tienen una longitud importante, pero eso no significa que sean huesos largos, solo que tienen longitud, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, son súper delgaditos, muy muy delgaditos. Los siguientes huesos que mencionamos son los cortos. Ahí dijimos que la función primaria era algo que se llama difundir la confusión, que es difundir las líneas de fuerza, que no todas las fuerzas lleguen a un solo punto. Imagínense que esta columna, en vez de ser muchas vértebras unidas, fuera una sola estructura ósea muy larga. Sería súper fácil, porque con un solo golpe se podría empezar a tensar todo y fracturar todo, sería muy peligroso. Entonces es por eso que está así, en secciones. Cada sección es una vértebra. Cada una de estas vértebras es un hueso corto, y cada una de estas vértebras recibe un poquito de fuerza. De la fuerza que tiene que soportar, o del peso que tiene que soportar la columna, se dividen todas estas vértebras. ¿Ya? Otro ejemplo de huesos cortos son estos que están acá, a nivel del posterior del tarso y a nivel del anterior del carpo. ¿Qué otros ejemplos de huesos cortos tenemos en el cerebro? Las vértebras. Ya dije, vértebras, carpo y tarso. Pero otros. Ay. Yo ahí veo mucho más. La rótula. La rótula es uno. Acá. ¿Qué más? ¿Los huesos del cráneo? No. Los deditos. La segunda, Eso mismo. la segunda y tercera falange, y esos chiquititos de acá, los sesamoides. ¿Ya? Los otros huesos son los huesos neumáticos. Hablamos de huesos neumáticos y nos referimos a estructuras que no son absolutamente macizas, ¿ya? Que tienen espacios huecos, espacios aéreos, espacios de... Miren este lápiz hasta donde puede entrar acá. Entra perfectamente. Luego miren por acá, y van a ver que hay muchos espacios de aire. La razón de que esto ocurra también lo mencionamos que están en los huesos de algunas aves, para que pudieran volar, para que pesaran menos y pudieran volar más fácil. La razón específica en el bovino de que el cráneo tenga huesos neumáticos y que estos espacios se conocen como senos de la cabeza son varias. Una es que alivian el peso de la cabeza, para que las vértebras cervicales no tengan que soportar algo tan pesado. Lo segundo es para equiparar presiones, la externa con la interna. Tercero,
reservorio de aire tibio. Como les decía, le he dicho a todos, no es lo mismo ir en Cancún que ir en Alaska, en términos de la temperatura del aire que respiramos. El aire es muy muy frío, para no enfermar a nuestros pulmones, se mezcla con el aire tibio que está, ¿cómo se dice?, reservado, acumulado acá, y se le sube un poquito más la temperatura y así no llega tan helado. Y lo último, sirve también a modo de amortiguación, como un airbag. No es lo mismo que sacar esta zona maciza, algún caso, aunque no necesitaría retomar, pero como hay espacios aéreos, este aire interno me amortigua un poco el golpe. ¿Ya? Y los últimos huesos que mencionamos son los largos. Largos que están básicamente en el esqueleto apendicular, acá. ¿Cómo se caracterizan los huesos largos? Porque tienen una parte central llamada cuerpo o diáfisis. Tenemos huesos, estos huesos tienen extremos. El de arriba se llama epífisis proximal y el de abajo distal. Estas epífisis tienen eminencias articulares o articulares. Y recuerden también, en el interior del cuerpo hay un espacio, y ese es el canal medular por donde va la médula ósea, porque la médula espinal es la que va acá y acaba la médula ósea. Cualquier problema de ¿ya? Ahora, no sacamos nada con tener 1500 huesos si no tenemos una forma eficiente de comunirlos. Pensando en eso, existe algo que se llama articulación. Los que aún tienen el concepto equivocado de que articulación significa movimiento, siempre, por favor, quítense ese concepto, porque no siempre es así. De hecho, hay 3 tipos de articulaciones que básicamente están definidas según sus movimientos. Hay unas que no se mueven nada, otras que se mueven un poquito y otras que se mueven mucho. Las que no se mueven nada son las sinapsis. Y la forma de unión de esos huesos es a través de una cosa que se llama tejido fibroso, que es un tejido rígido, duro. Es como cemento natural, digamos. Pegó, ahí se quedó y no se movió. ¿Ok? Este tipo de articulaciones las encontramos básicamente acá, en los huesos del cráneo. Si ustedes se fijan, acá se notan los límites de un hueso, los límites del otro, de otro, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué el cráneo tiene sinartrosis? ¿Por qué? Es obvio que es para evitar el movimiento con una articulación móvil, pero ¿por qué? Para proteger el cerebro. ¿Ah? Para proteger el cerebro. Para proteger el cerebro, una razón. Para proteger el globo ocular, otra razón. Para mantener constante la forma de las fosas nasales, otra razón. Bueno, sería gracia, como les decía en la clase, tener un día que las fosas nasales no hicieran correr para acá, no aplastar, no echaría aire. Si esto cambiara de forma el globo ocular, tendríamos así como también. Y más encima, si esto fuera hablando, podríamos, ¿cómo se llama?, comprimir el encéfalo con los problemas nerviosos que eso acarrearía. Entonces, el concepto es que cuando yo necesito estabilidad en términos estructurales, que la estructura sea siempre igual, claramente los huesos tienen que ser unidos por sinartrosis, ¿ya? Y no se cambia, no se mueve, no varía. Otro ejemplo de sinartrosis está acá. ¿Quién es este? Este es el hueso sacro, que es un segmento de la columna, el penúltimo segmento de la columna, que a diferencia de todo el resto de las vértebras que se unen por amplia artrosis, este no. Esto es una sinartrosis. Es decir, articulación fibrosa, inmóvil. ¿Por qué? Tenemos que tener a la parte. Tiene que proteger la cadera, la pelvis. Eso es, para mantener la estructura de la